Buenas tardes, les saluda Lisbeth Burgos, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una tabla de frecuencia paso a paso. A continuación les voy a explicar cómo hacer una tabla de frecuencia, según el tipo de dato estadístico, ya sean estos aislados o agrupados en intervalos, con ejemplos resueltos paso a paso. Para empezar, necesitamos saber qué es una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es una tabla donde los datos estadísticos aparecen bien organizados, distribuidos según su frecuencia, es decir, según las veces que se repiten en la muestra. En estas tablas también se representan los diferentes tipos de frecuencias ordenadas en columnas. La tabla de frecuencia es una herramienta que permite la realización de gráficos o diagramas estadísticos de una forma más fácil. Los tipos de frecuencia. Antes de aprender a construir una tabla de frecuencias debemos conocer los tipos de frecuencias que existen, cómo se calculan cada una de ellas. Entre ellos existen la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, así como también existen la frecuencia absoluta acumulada y relativa acumulada. Vamos a empezar por la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro del conjunto de datos. Esto se representa como phi, donde la i corresponde al número de datos. La forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando las veces que aparece el dato en el conjunto de los datos. La suma de las frecuencias absolutas corresponde al número de total de los datos representados por la letra n mayúscula. Aquí es igual a f1 más f2 más fn, el número de veces que se repitan. Esto nos da igual a n, la cual es el total de los datos. Ahora podemos ver la frecuencia relativa. En frecuencia relativa, la frecuencia relativa de un dato es el número que se repite ese dato en relación al número total de datos. En otras palabras, es la proporción de veces que aparece este dato con respecto al total. Se representa como NI, siendo la I el número de datos, y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos. Aquí tenemos la fórmula. NI es igual a FI, pi, sobre o dividido para N. Aquí también tenemos como podemos irlo sacando. NI es igual a N1 más N2 más NN igual a 1. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta que se va acumulando hasta ese dato. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada de un número. Un dato concreto se obtiene sumando la frecuencia absoluta a las frecuencias absolutas de todos los datos que son menores a él. Se representa por FI en mayúsculas, donde la I es el número de datos. Se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato anterior. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada del primer dato coincide con su frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el número total de datos. Relativa acumulada es el mismo concepto que para la frecuencia absoluta acumulada. Se representa por NI, donde la I es el número de datos y se puede obtener como el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada para cada dato entre el número de datos totales. Aquí tenemos de nuevo nuestra fórmula, o también como la suma de la frecuencia relativa de un dato más la frecuencia relativa del dato anterior. Así que la frecuencia relativa acumulada del primer dato coincide con su frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada es igual a 1.